Si hablas español, es muy probable que tú, al igual que yo, hayas recibido una educación ya sea católica o cristiana, ortodoxa, no creo, pero tal vez. En general, las probabilidades de que tu educación desde niño y tal vez incluso ahora y el círculo en el que te desarrollas tenga una connotación religiosa fuerte es muy probable. Am, la cosa con la religión, o lo que me he dado cuenta, es que al menos la católica, que es la religión en la que a mí me criaron, nos pinta un Dios que es todopoderoso, pero al mismo tiempo es castigador y juzga las acciones que hacemos. El problema con eso es que crecemos pensando que eso es verdad y creemos pensando que le tenemos que rezar a un Dios que espera que nos portemos bien en todo momento y que cuando no lo hacemos se enoja con nosotros. El problema que yo le veo a la religión actualmente, y otra vez me refiero solamente a la mía porque no conozco muy poco acerca de las otras religiones, pero hablando del catolicismo, el problema que le veo con la religión es que nos pintan a un Dios que tiene características humanas, ¿ok? Que piensa como humano, que siente como humano, que juzga como humano, que sí es súper poderoso e infinito. También dicen que es misericordioso, pero en general la forma en cómo nos presenta la religión a Dios es un poco limitante. Conectándome con la energía colectiva ahora, me llegaron estos mensajes de que hay mucha gente actualmente que siente miedo, que está preocupada acerca de lo que está pasando en el mundo, que vive en estrés, que se la pasa pensando, que se la pasa viviendo en su cabeza más que en la realidad. Y la invitación que los guías me dieron en estos momentos para todos nosotros y para todos aquellos que viven mucho en miedo y en estrés, es que sí que debemos conectarnos con ese poder infinito que nos gusta llamar Dios. Pero la invitación de conectarnos con Dios viene de una forma diferente. Y para conectarnos con Dios primero necesitamos cambiar la, el concepto que tenemos acerca de lo que Dios es. Actualmente también por esto del feminismo y el machismo y todos esos movimientos que buscan, o a mi entender buscan la igualdad entre hombres y mujeres, se ha creado también un conflicto o una conversación alrededor de si Dios es hombre o es mujer. Y a muchos de nosotros nos enseñaron que Dios es hombre porque Jesús, que es su hijo, se refiere a él como mi padre. Pero Dios no es un hombre y tampoco es una mujer. Dios no es un humano y no tiene forma de humano. Dios en realidad solamente es energía. No tiene una forma y puede tener todas las formas. Dios, si podemos comparar con algo a lo que Dios es, imagínate cuando enciendes la luz, esa luz o ese destello que ves en el foco, eso es Dios. La luz toma la forma del contenedor que lo contiene. Pero en sí, si dejáramos la luz correr libremente, ¿qué sería? Un destello, sería todo, sería como una chispa, o es lo que me imagino que se ve. Entonces así es Dios. Por lo tanto, Dios no piensa ni siente como humano. Dios no juzga como humano. Los sentimientos son algo muy particular de la experiencia humana. Cuando nos adentramos mucho más en el ámbito de la energía y de la espiritualidad,
nos damos cuenta que seres que son un poco más elevados energéticamente y en conciencia, más elevados que los humanos, no sienten y no experimentan emociones de la misma forma que nosotros lo hacemos. Los ángeles, por ejemplo, sienten un amor infinito y a veces no entienden el enojo y no entienden el odio, porque en su dimensión, en la vibración en la que ellos existen, no existen esas emociones. Todas esas cosas como rencor, odio, envidia, celos y amor, amistad, felicidad, reciprocidad, compasión, son muy particulares de la experiencia humana. El enojo, especialmente, también es muy particular, una emoción muy particular de la experiencia humana. Entonces, cuando hablamos de ángeles y decimos que ellos no experimentan ese tipo de emociones, imagínate Dios. Entonces, Dios no es un hombre, no tiene forma de hombre. Y cuando Jesús dijo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, no se estaba refiriendo a nuestro cuerpo físico o a nuestro cuerpo humano. Se estaba refiriendo a nuestra esencia, a la energía que vive dentro de este cuerpo. En nuestra forma original, en nuestra esencia, sí somos igual que Dios, porque venimos de eso. Entonces, más que ser creados a su imagen y semejanza, o a lo que se refiere con eso es que imagínate esta luz que me estaba refiriendo antes, que viene, prendes el switch o mueves el switch y entonces la luz aparece. Hay destellos. O incluso cuando ves el sol, cuando ves al sol, que es también luz, es como un círculo y de ese círculo desprenden destellos. Nosotros, encarnados en este cuerpo humano, somos esos destellos. Entonces, nos creó a su imagen de semejanza, sí, pero más que crearnos significa desprendemos de Él. Nunca estamos realmente separados de Dios o de eso, porque nacemos de ahí para abajo, pero siempre estamos conectados a esa fuente de donde salimos. Entonces, otra cosa, o para entender esto mejor, es también saber que nosotros no somos nuestro cuerpo, ¿ok? Para poder existir en el mundo, en esta tierra, nuestra esencia, nuestra alma, necesita una vasija, necesita un recipiente que contenga la energía para que la energía se exprese a través de ese recipiente, igual que un foco. La electricidad o la luz necesita un recipiente para poder existir, para poder expresarse, para que pueda alumbrar un espacio. Y existen muchos tipos de luz y existen muchos envases o muchos focos con diversas formas, con diversos colores que transfieren la luz a la fisicalidad, como lo vemos. Entonces, la Biblia, que es el libro que usan los católicos y me parece que también los cristianos para entender a Dios o para entender las enseñanzas de Dios, tiene diferentes verdades conforme al nivel de conciencia que tengas. Cuando digo esto no me refiero a que la verdad cambie. La verdad siempre es la verdad y es una. Pero la forma en cómo entendemos esa verdad cambia y evoluciona dependiendo de cómo nosotros evolucionemos. Entonces, a un nivel más básico, cuando leemos las palabras Dios nos creó a su imagen y semejanza, pensamos que es nuestro cuerpo. Y por eso es que creemos que Dios es humano o se parece como a un humano. Pero cuando tu conciencia se eleva, cuando ves más allá de la fisicalidad, cuando te das cuenta de que eres más que tu cuerpo, entonces también entiendes que Dios es más que una apariencia humana y que Dios puede tomar muchas formas. Cuando elevas más tu conciencia, mucho más, te das cuenta que cuando dice que todo fue creado por Él, sí que fue. Y entonces Dios está en todos lados, como también lo dice la Biblia. Está no solamente en los humanos y en los seres vivos como los animales y las plantas y el agua y el aire, sino también en los objetos que son inanimados como nuestra ropa o nuestra cama o el ropero o la sala.
Y eso tal vez es un concepto nuevo y se escuchará chistoso porque es así como que, pero si el ropero no tiene vida. Sí, tal vez no tiene vida como nosotros tenemos vida, como una planta tiene vida, como un animal tiene vida. Pero Dios creó todo. Literalmente, todo se desprendió de esa energía que llamamos Dios. Entonces, todo está hecho con esa energía que se llama Dios. Por lo tanto, todo lo que nos rodea es Dios, al mismo tiempo que nosotros somos Dios. Ahora, con respecto al sexo de Dios, como Dios es todo y es el nivel más alto de existencia que podamos alcanzar, Dios es las dos cosas, es energía femenina y energía masculina, como se representa en el yin y el yang. No solamente esa unión de ambas energías se puede alcanzar en un cuerpo humano o en una fisicalidad. Y más bien la razón por la cual podemos alcanzar esa armonía, esa fusión entre lo masculino y femenino en nosotros mismos, es porque ya existe a un nivel de Dios. Entonces realmente no tiene mucho, eso no lo hace gay, ni bisexual, ni nada. Otra vez esos son conceptos humanos. Y cuando digo esto, no me refiero a que haya algo malo con las personas que prefieran un sexo diferente, tengan una preferencia sexual diferente a los heterosexuales, ¿ok? No me estoy refiriendo a eso, sino más bien que Dios es completo. No tiene ningún problema con ser todo, porque ya es todo, ¿ok? Y nosotros, como humanos, también tenemos, sin importar nuestro sexo, energía masculina y energía femenina dentro de nosotros. El análisis, el siempre estar pensando, analizando, organizando, es energía masculina. La creatividad, el hecho de ser creativo o incluso, por ejemplo, los ingenieros y los arquitectos y todas esas personas que diseñan, ese diseño, esa creatividad, esa energía de crear es femenina. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, una carrera, y no estoy muy familiarizada con la temática, con el contenido de la carrera, pero a mi entender, por ejemplo, una carrera de ingeniería, que es mucha matemáticas, ¿verdad? Es mucho de pensar, es mucho de analizar, que es completamente masculino. Y la mayoría de ingenieros son hombres. Pero también al encontrar soluciones a través de ecuaciones matemáticas es femenino. Esa energía creativa que piensa, ok, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿Y cómo podría verse esto mejor? ¿Y cómo podría hacer esto? Ese conocimiento aplicado es energía femenina. Entonces, la energía masculina y femenina ya vive dentro de nosotros mismos. Y cuando te adentras un poco más, o dependiendo de dónde te encuentres en tu camino espiritual, te das cuenta de que muchas personas hablan acerca del alma gemela o de unirte otra vez con tu pareja que es la que se supone con la que debes de vivir la vida. Entonces, si eres una mujer, esa alma gemela es un hombre. Si eres un hombre, esa alma gemela es mujer. Lo curioso es que antes de que puedas encontrar esa persona que te complemente energéticamente totalmente, necesitas tú complementarte a ti mismo desde dentro. Necesitas balancear esas energías masculinas y femeninas que viven dentro de ti. Y eso es algo que se hace a nivel de alma. Y si estás casada o tienes a tu novio, no quiere decir que tus balances o que tus energías estén completamente balanceadas o al contrario que estén desbalanceadas. Hay veces que encontramos a una pareja muy temprano en nuestra vida y decidimos pasar el resto de nuestra vida con ellos. Pero la armonía de la relación no siempre es la que queremos. Tal vez tenemos un novio, pero tampoco nos sentimos completamente libres con esa persona. Y el encontrar el alma gemela no significa codependencia, ¿eh?
Al contrario, cuando logras ese balance de energías dentro de ti, el alma gemela que va a llegar hacia ti, sí, o más bien cuando esa alma gemela que llega hacia ti es porque esa otra persona, sea hombre o mujer, también está ya mucho más balanceado o está su balance energético entre energías masculinas y femeninas están al mismo nivel y a la misma vibración que las tuyas. Y es por eso que se pueden encontrar. Mencioné en algún otro video también que todo en esta vida es acerca de energía y de vibración. Y la razón por la cual eso a veces se escucha muy místico y esotérico y muy mágico es porque realmente no nos damos a la tarea de investigar y de leer acerca de esto. Pero si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que la física cuántica, habla acerca de esto. Habla acerca de que todo es energía. Y los físicos y los pensadores más avanzados e inteligentes que conocemos reconocen esta verdad. Pero muy pocos de nosotros realmente nos vamos a leer ese tipo de textos o nos enteramos acerca de ese tipo de cosas que la ciencia hace. Entonces, cuando alguien viene y nos dice que todo es acerca de energía, empezamos, ya vas a empezar con tu misticismo. Pero en realidad no es misticismo, es la realidad. Es la realidad del mundo y la realidad de cómo se expresa y se crea todo lo que está alrededor de nosotros. No es magia, es ciencia. Pero no estamos muy bien letrados en eso de la ciencia y por eso nos cuesta trabajo creerlo. Pero bueno, no necesitas ser un erudito en física para entender o para saber que todo es acerca de energía. Lo puedes tú mismo ir experimentando en tu vida. Dependiendo de la vibración que contengas dentro de tu cuerpo, es el tipo de experiencias que vas a vivir. Si siempre estás preocupado, si siempre estás estresado, si siempre estás enojado, lo más seguro es que la realidad en la que estás viviendo sea estresante, preocupante, porque esa es la energía que tú estás despidiendo. Entonces, la realidad que se manifiesta dentro de ti es una expresión o una respuesta directa a la vibración que tú cargas. Si quisieras experimentar una realidad más armoniosa, con más amor, con más armonía, con más paz, con más tranquilidad, tú tendrías que tener esa energía dentro de ti ya, para que entonces pudieras ver alrededor de ti todas esas personas y todas esas experiencias que vibran al mismo nivel energético que tú. Todo empieza con nosotros mismos, todo empieza con nosotros mismos. A veces creemos que el hecho de cuidarnos, el hecho de preocuparnos por nosotros, el hecho de honrarnos, de amarnos, de preferirnos, de ponernos primero, es egoísta, porque también fuimos criados en una sociedad que valora más el ayudar a los demás. Y después nos ayudamos a nosotros mismos, o más bien nos olvidamos de nosotros mismos. Y entonces es por eso que hemos crecido creyendo que amarnos a nosotros mismos y poner primero nuestras necesidades antes de los demás es egoísta. Pero en realidad ponerte y escogerte a ti primero es el acto de amor más grande que puedas hacer y que le puedas dar a otros también. Porque cuando tú estás en armonía interna, es más fácil para ti repartir armonía a los demás. Si eres alguien que vive con depresión o has experimentado en algún momento depresión o un estado de tristeza muy profundo, ¿cómo te va a ser posible en ese estado poder compartir alegría con alguien más si tú no estás alegre? ¿Cómo puedes ir a decirle a alguien más que esté cabizbajo, que esté enojado? Ya no te enojes si tú siempre te enojas. ¿O cómo puedes contagiarle la energía de la felicidad, de la alegría, de la risa, del amor, si tú estás amargado, enojado, pesimista? No se puede. Y por eso hay muchas analogías que a veces usamos y donde se dice que cuando llegues de trabajar y antes de entrar a tu casa, deja tú los problemas del trabajo en la puerta de tu casa y luego entras y casi como que pues eres una persona nueva. ¿Por qué se dice eso? Porque es solo así
que podrás traer armonía a tu hogar. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cómo cuando nuestros papás o nuestra pareja, nuestro hermano, quien sea que viva, cualquier familiar que viva con nosotros, si tú estás en tu casa, digamos que tuviste, no sé, hiciste tus actividades en la mañana, tuviste un buen día, llegaste a tu casa, te estás relajando y estás esperando que tu esposo, tu pareja, tu papá regrese. Y tú estás súper bien, tú estás súper relajada, en armonía, en paz, esperando a que esta persona llegue y esta persona llega toda enojada, toda cansada, toda triste. ¿Qué es lo que va a pasar en tu ambiente? Automáticamente te vas a preocupar y vas a decir, ¿y ahora qué le pasó? ¿Estás bien? No, sí, déjame, estoy bien. Uy. Entonces, ¿cómo puede haber armonía en un hogar cuando tenemos ese tipo de vibraciones? Ahora, no quiero desvalorizar las emociones o las situaciones difíciles que tenemos. Otra cosa importante en esto del viaje espiritual y realmente de la vida, para poder vivir una vida en armonía, necesitamos aprender a valorar y a honrar nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero cuando digo honrar nuestras emociones? Que si estás enojado, siente esa emoción de enojo. Que si estás triste, siente esa tristeza. Que si te sientes frustrado, incluso ansiedad, siéntelo. Háblale a tus emociones. Pregúntales qué te quieren decir. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué está el enojo presente en tu vida? Porque esa es otra cosa. Necesitamos aprender a diferenciar entre una emoción presente en nosotros y nuestra identificación con esa emoción. Porque tú no eres enojo, tú experimentas enojo, tú sientes enojo. Tú no eres frustración, estás sintiendo o experimentando frustración. No eres la emoción. La emoción, la energía, solo fluye a través de ti. Si la dejas fluir, porque si no, entonces se va a quedar estancada en tu cuerpo y entonces sí te vas a empezar a convertir en esa emoción. Y entonces toda tu vida se va a empezar a convertir y a vibrar en esa misma emoción. Pero si dejamos y honramos nuestras emociones, las sentimos y platicamos con ellas, las vamos a dejar fluir más fácilmente. Cuando las negamos, cuando no las vemos, no las escuchamos, no las queremos sentir, es cuando los problemas empiezan. Porque nuestras emociones tienen un mensaje para nosotros, tienen algo que decirnos y no se van a ir hasta que no comuniquen ese mensaje. Entonces, la próxima vez que estés enojado, pregúntate o pregúntale al enojo, cualquier cosa que te funcione más. Puedes verlo como esa emoción en ti y preguntarte a ti, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me estoy sintiendo enojado? O imagínate que el enojo es un amiguito, un fantasmita que está sobrevolando aquí, arriba de ti, como un diablito si quieres verlo, como algo rojo. Tú dale la imagen que quieres a cada una de tus emociones. ¿Cómo se ve el enojo para ti? Puede ser un toro en una plaza de toros, puede ser un gavilán que está en vuelo y va a cazar a su presa, puede ser un color, puede ser un programa de televisión, un personaje de un programa de televisión, puede ser un villano de alguna película, puede ser un artefacto que está en tu casa, tal vez el sillón roto de tu sala, o, por decirlo, eso es el enojo. Puede ser un ángel o un demonio. No importa. El punto es que le des un carácter, una personalidad a este enojo. Imagínate que está aquí y pregúntale, ¿por qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué me siento enojado? Y te va a empezar a hablar. Va a ser sorprendente, pero te va a empezar a hablar. Y al principio también te puede decir cosas así como que, pues es que todo haces mal, nada te sale bien, o le va a empezar a echar la culpa a otras personas. Pues es que no viste cómo nos trató, no viste cómo hizo eso, nunca entienden, la gente siempre es así. Escucha el discurso que tus emociones tienen para decirte. Dependiendo de la respuesta que recibas, asegúrate de que no estés cayendo en un rol de víctima, en donde dices, ay, pobrecito de mí, todo me pasa, o le eches la culpa a las demás personas, diciendo, todo lo que me pasa es por culpa de otros.
La ineficiencia en mi trabajo es por culpa de mi jefe. Los problemas en mi casa son por culpa de mi esposo. Las malas calificaciones son por culpa de mi maestro. Eso es ser víctima. Y al principio, nuestras emociones pueden ir por ese camino y empezar a echarle la culpa a los demás. Pero cuando empiecen a decirte eso, párate a pensar si de verdad es culpa de alguien más. Y no tiene que ser culpa tuya, porque tampoco se trata de culpar a nadie, sino tomar responsabilidad por las acciones que tenemos y por las emociones que sentimos. La tristeza, por ejemplo, muchas veces la tristeza y la ansiedad tienen mensajes de falta de poder personal. La tristeza nos va a decir, pues es que no vales nada, nadie te quiere, a nadie le importas, no tiene sentido vivir. ¿Para qué te esfuerzas si nadie te ve? Eso es lo que la tristeza te va a decir. Entonces, cuando digo escucharlas y honrarlas, tampoco es creerles completamente. Cuando te están diciendo eso, pregúntales, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Por qué dices que nadie me quiere? Y entonces te van a empezar a contar, ¿te acuerdas cuando tenías 5 años y tu mamá te dijo que no sé qué? ¿Ves? Nadie te quiere. ¿O te acuerdas esa vez que estabas en la escuela y quisiste juntarte con esos amiguitos y ellos te dijeron que no? ¿Ves? Porque no le caes bien a nadie. Y así te van a llevar a memorias que probablemente tú ya no te acuerdes. Y entonces tu trabajo es empezar a diferenciar la realidad de la ficción. Porque muchas veces esas historias que nuestras emociones de vibración baja nos cuentan son ficción. Son cosas que nuestra mente está creyendo como verdaderas, pero que no lo son. Es simplemente que dependiendo de los lentes que traigamos puestos, de la perspectiva y del filtro que usemos para ver la vida, son los pensamientos que vamos a cultivar. Mientras más aprendemos a vernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, más nos vamos a dar cuenta que muchos de las emociones, sentimientos y pensamientos que tenemos los tienen también las demás personas. Y entonces cuando interactuamos con los otros y los otros interactúan con nosotros, ya no sé lo que dije, pero bueno, en cada una de nuestras interacciones y nuestras relaciones personales nos vamos a dar cuenta que la forma en que la persona actúa hacia con nosotros realmente tiene origen en algo que esa persona siente o cree acerca de ella o de él mismo. Muchas veces, cuando alguien nos trata mal sin razón aparente, lo que están haciendo es tratar de protegerse a ellos mismos, es tratar de proteger su autoestima, porque la tienen baja. Y entonces, como ellos no quieren que nos demos cuenta de que su autoestima está baja, mejor nos hacen sentir mal, para que creamos que el problema somos nosotros y no nos enfoquemos en ellos. Porque una persona que no tiene una autoestima baja y que sabe que tanto tú como él o ella son valiosos, no te va a tratar mal. Y menos si no hay ninguna razón aparente. Y en general, una persona que está muy segura de sí misma, incluso si tú le contestas mal, no te va a contestar mal, porque va a entender y va a sentir compasión por ti. Y vas a ver o va a decirse a sí mismo, tal vez está atravesando por un momento difícil y por eso me contestó así. Muchas veces las cosas y las palabras que vienen de otras personas realmente y 100% reflejan, no muchas veces sino siempre, reflejan lo que está pasando dentro de ellos mismos. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que es al revés, que nosotros somos el problema. Y otra vez, con esto no quiero echarle la culpa a nadie, no quiero decir que tú seas el problema o la persona sea el problema o tu jefe o tu marido sea el problema. Lo que estoy diciendo es que cuando empezamos a escuchar nuestras emociones, a conocernos a nosotros mismos y a entender nuestras motivaciones, podemos empezar a sentir compasión primero por nosotros mismos, para que después podamos también sentir compasión por los demás. Porque como lo decía antes, no puedes dar algo que no tienes.
Si no sabes lo que es la compasión, porque tú no la has experimentado, porque tú no te has dado la oportunidad de sentir compasión por ti mismo, que no es lástima, ¿eh? Compasión no es lo mismo que lástima. Lástima es decir, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, ay, sí, todo me pasa, ay, no, ojalá la vida fuera mejor. Eso es sentir lástima. Y la vibración de la lástima es una vibración baja. Porque la lástima, sentir lástima por nosotros o por alguien más, nos quita el poder personal que tengamos o que tenemos. La compasión, al contrario, nos empodera, porque nos da la oportunidad de darnos chance, de decir, ¿sabes qué? Pues sí la regué, pero todos la riegan. Y no fue mi intención lastimar a esa persona, no fue mi intención cometer ese error. O sabes qué, en ese momento era lo mejor que podía dar de mí, porque estaba muy enojado y no pude controlar mi enojo, y esa contestación que di fue la mejor que pude dar. Sentir compasión dice, ¿sabes qué? Te perdono, o me perdono, como quieras. Si te estás viendo al espejo y te hablas a ti mismo, o si tú en tu diálogo interno puedes decir, me perdono. Eso es la compasión. La compasión es entender el porqué, es entender que a veces las cosas pasan y que podemos perdonar muy fácilmente. Compasión es entender a los demás, porque nos entendemos a nosotros mismos. Antes de tratar de cambiar el mundo, antes de intentar que nuestra compañerita de la oficina deje de chismosear o de fisgonear o de juzgar, antes de que queramos que nuestro esposo entienda, que nos entienda que es difícil lavar la ropa, cuidar a los niños, hacer la comida, antes de que queramos que nuestra mamá entienda las cosas que nos pasan en la escuela y lo difícil que es estar todo el tiempo todo el tiempo felices y estar en armonía. Antes de que queramos que las demás personas nos entiendan, empecemos por entendernos a nosotros mismos. Empecemos a saber qué es lo que necesitamos. Porque si ya tienes más de 15 años, ya eres capaz de proveerte lo que necesitas, al menos emocionalmente. Si tal vez porque tienes 15, o bueno, los de menos de 15 pues no se pueden proveer económicamente, pero de 15 para arriba ya puedes darte lo que necesitas emocionalmente. El apoyo que necesitas, el apoyo moral que necesitas, ya te lo puedes dar a ti misma o a ti mismo. La motivación que necesitas ya la puedes conseguir en ti. Todo el apoyo que necesitas y que tal vez no recibiste cuando eras pequeño o más joven, ahora te lo puedes dar tú mismo, si aprendes a conocerte, si aprendes a amarte, si aprendes a verte a ti mismo, como eres, como esa esencia que eres, y no como esta personalidad, no con esta cara, no con este cuerpo. Aprende a ver más allá de tu mente incluso, de los pensamientos que tienes. Cuando recuerdes que vienes de Dios y que por lo tanto eres Dios, porque adentro de ti vive esa esencia de ese creador. Y ahorita estoy hablando en masculino simplemente porque me es más fácil y estoy acostumbrada a referirme en español a Dios como un masculino. Pero en realidad, en mi vida diaria, yo lo llamo energía, lo llamo fuente de vida. O le llamo. Yo reconozco que mi esencia es energía pura. Y porque es energía pura, tiene el potencial de crear lo que quiera, la realidad que yo quiera. El destino no está necesariamente escrito, porque como humanos tenemos libre albedrío, que significa que si hay algo que está destinado a pasarte, hay dos razones por las cuales algo esté destinado a pasarte. La primera, porque antes de venir aquí, tu alma supo que eso era como el final, ¿entiendes? Como lo que te merecías, como la culminación de tu vida. Iba a ser algo magnífico. Y entonces ese destino, hagas lo que hagas, porque tu alma sabía que ibas a crecer y evolucionar, ibas a poder alcanzar ese destino. Esa es una de las razones por las cuales el destino sí se cumple, cuando es algo magnífico que vas a vivir en tu vida. Y el segundo,
Cuando el destino tiene un poco de lecciones o de cosas que aprender, cuando vemos al destino como algo no tan bueno o un poco malo, si cosas malas te pasan porque es tu destino, es porque tu alma sabía que de esas experiencias tú ibas a crecer y tú ibas a evolucionar. Y esas experiencias malas o dolorosas te iban a llevar a ver y a reconocer la esencia que cargas dentro de ti. Esas son las cosas por las cuales cosas pasan predestinadamente. De ahí en fuera, todas las situaciones que vivimos las elegimos, ya sea consciente o inconscientemente, pero nada está impuesto en nosotros, nada. Entonces, dependiendo de dónde estés en tu viaje, recuerda replantearte el concepto que tienes acerca de Dios. Dios no juzga, Dios no es malo, Dios no te va a castigar. Dios no es humano, no piensa ni siente como humano. Dios es la expresión más elevada de nuestra conciencia, o más bien que nuestra conciencia pueda alcanzar. Porque cuando como humanos alcanzamos ese nivel de conciencia, significa que hemos regresado al origen. Y ese origen es Dios. Dios tampoco tiene nada que ver con religión. Puedes no tener religión y aún así creer en Dios. Y puedes no llamarle Dios, puedes llamarle otra cosa. Simplemente el punto es que creas que hay algo más, ni siquiera esa es la expresión, iba a decir más grande que tú, pero no. Sino que creas que hay algo ilimitado que desea que vivas la expresión más gloriosa que puedas vivir en este terreno, que te ha dado la libertad de expresarte como tú desees, de experimentar lo que tú quieras, de crear lo que tú quieras, y que al final hayas creado lo que hayas creado, te va a recibir de regreso con los brazos abiertos, porque eres parte de esto. Es como si tú de repente te cortaran una mano y tu mano se fuera, digamos que tuviera vida propia, tu mano se fuera a caminar y a vivir por el mundo, y cuando ya sea que venga cortada o parchada o sin un dedito o lo que sea, y luego tu mano va a regresar y va a decir, ok, otra vez quiero ser parte de tu brazo. Tú le vas a decir, no, ya no, porque te fuiste. Y ve cómo vienes. Pues no, la vas a recibir de regreso porque es una parte de ti. Y tal vez esto sea difícil de comprender porque como humanos tenemos mucho eso de me haces daño, me dañaste, ¿no? O sea, tu mano, me dejaste, entonces ya no puedes regresar. Pero Dios no es así. La energía de Dios no es así. Es completamente amor. Si algo la religión tiene razón o lo marcó de forma correcta, es que Dios es un amor infinito que no nos podemos imaginar, que si no lo has experimentado en esta vida es difícil entender lo que significa. Algunas veces las personas lo comparan con el amor de un padre o de una madre, pero yo creo que va muchísimo más allá de eso. Es increíble la energía, la paz, la armonía, la felicidad, esa felicidad que sin razón quieres llorar, pero llorar de alegría que te da cuando estás en presencia de esa energía que llamamos Dios. A Dios no se le tiene que alabar, Dios no necesita rituales, no necesita sacrificios, no necesita que te hinques y que te persines y que le llames todopoderoso. Dios no necesita eso. Lo único que quiere, y no necesita, pero quiere, desea, es que tú experimentes qué significa ser Dios en un cuerpo humano. Si tú eres parte de esas del colectivo que está muy atorada y atascada en tu mente y preocupada y con miedo, la invitación es que te acerques a ese poder, a esa energía, para que te oriente, para que te dé satisfacción, no es la palabra satisfacción, para que te dé paz, para que te dé la certidumbre de que todo va a salir bien, de que tú puedes, de que el poder de crear tu realidad vive dentro de ti. Esa es la invitación para ti el día de hoy. Acércate a ese poder que vive dentro tuyo
No lo veas como algo externo, porque está dentro de ti. Acércate a tu poder, acércate a tu divinidad. Cuando la toques, cuando la veas, cuando la sientas, te vas a dar cuenta de que no importa lo que pase a tu alrededor. Puedes estar en medio de un huracán, en medio de una guerra, en medio de una pandemia, y vas a estar bien. Vas a estar bien. Confía. Todo va a salir bien.